Cuando la derecha avanza, la memoria colectiva debe servirnos para volver a poner en marcha las reivindicaciones que fuimos consiguiendo. Cuando la memoria no alcanza, es el material de archivo lo que necesitamos para reactivarla un poco. Norma también es un retrato de Norma Pla a través del viaje de investigación de Solve, una estudiante feminista de ciencias sociales. Ella estaba fascinada por la figura desafiante de Norma, quien lideró la lucha por los derechos de jubiladas y jubilados en los años 90 frente a reformas neoliberales. Solve explora su legado mediante encuentros, entrevistas y material de archivo. Este documental se proyectó este fin de semana en Cine Gamón y se proyectará en el próximo fin de semana en el Palacio El Victorial. Para hablar de este documental estamos en comunicación con Natalia Vinelli, realizadora, productora, comunicadora social y periodista, fundadora de Barricada TV, subdirectora de proyectos especiales del ENACOM y directora de Norma también. Muy buenas tardes, Natalia. Micaela te saluda de este lado. Hola, ¿qué tal, Micaela? ¿Cómo estás? Solo aclararte que en ENACOM, por suerte, no estoy. O sea, renuncié cuando terminó la gestión. Así que eso quedó en el pasado. Sí, lo estaba leyendo y dije, es raro lo que yo acabo de poner, pero tu CV es tan amplio que fue difícil resumirlo. de alguna manera. Bien, gracias, lo vamos a dejar aclarado en la postpro de esto. Natalia, primero que nos cuentes un poco, porque bueno, el estreno fue el fin de semana, así que nos cuentes un poco cómo se vivió eso. Bueno, la verdad que estamos muy contentas porque realmente, o sea, la devolución que tuvimos del público fue impresionante. Obviamente la figura de Norma Pla es una figura que convoca, entonces eso tiene mucho que ver con que se hayan agotado las entradas, pero bueno, justamente lo que pasaba es que después el público tenía que encontrarse con la película y tenía que gustarle, y la verdad que es lo que pasó, la gente gritó, se rió, lloró, cantó, y la verdad que fue hermoso. Todavía estamos como muy conmovidas por todo lo que se generó en esas 2 jornadas del sábado y del domingo, con la sala a pleno, reventando de gente, con ganas de recuperar la tradición y el aporte de Norma Pla. Ahí, para quien, Norma Pla es una figura muy muy reconocida, pero por ahí entender o por qué creen ustedes que es fundamental Norma también en el contexto actual que estamos viviendo. Bueno, Norma Pla peleó por los derechos de los jubilados y las jubiladas en la primera mitad de la década de los 90, y la verdad que al principio fueron luchas que a veces se daban como en mucha soledad, en un contexto muy hostil, ¿no? Porque tengamos en cuenta que era el momento en el cual se construía el consenso en torno al neoliberalismo, al individualismo, era un momento muy particular en el cual bueno, digamos, estaba el 1 a 1 y eran las mieles del neoliberalismo, y en ese contexto grandes porciones de la población quedaban afuera y estaban resistiendo. Había enorme cantidad de trabajadores y trabajadoras despedidos de las empresas públicas privatizadas. O sea, la verdad que empezaba a cocinarse una resistencia que en principio había sido con mucha solidaridad, y dentro de ellos los jubilados eran los primeros que resistían. Y lo que pasa es que hay una cierta circularidad. Obviamente hay diferencias que tienen que ver con el contexto y varios elementos que requieren como un análisis un poco más fino cuando se lo compara con la actualidad, pero hay también paralelismos, y me parece que es interesante traer la figura de Norma Pla en un contexto donde los jubilados también recuperan todos los miércoles su protagonismo frente al Congreso reclamando jubilaciones dignas, y en ese sentido creo que la película es necesaria, creo que la película es urgente, y que también llega en un momento muy oportuno para generar debates, para movilizar y para organizar. Hay una realidad que tal vez solemos pasar por alto, que es que jubilados y jubiladas vienen peleando, por lo menos desde Norma Pla,
incansablemente, digo, las marchas de los miércoles no es algo que nace con Javier Milei, pero sí se profundiza. ¿Tuvieron oportunidad de acercarse a esas marchas durante todo? O sea, entiendo que ustedes igualmente hicieron el documental a partir del 2022, pero que fueron recopilando también mucho material de archivo. ¿Encontraron algo de lo que fue dejando Norma? Mira, la realidad es que hoy está Norma emergiendo en las marchas de todos los miércoles, pero cuando digo que está emergiendo es que está emergiendo como bandera, están las pintadas, están los volantes, están las pancartas, digamos, ahí es donde Norma Pla está emergiendo porque la gente que está peleando la está recuperando. Antes eso no pasaba, nosotras empezamos la investigación en 2009 y en ese momento era mucho más en soledad y la pregunta que nos hacíamos era por qué la figura de Norma Pla no estaba siendo reivindicada por el movimiento popular. Sí, por abajo lo estaba, pero no aparecía como entre las principales referencias del movimiento popular. Y un poco lo que nos impulsaba a recuperar su figura tenía que ver con ese merecido reconocimiento, con ese merecido homenaje de Norma Pla en el contexto presente. Ahora, lo que sucede en relación a lo que vos me preguntás, sí, no es un invento de la época de Milei, el maltrato a los jubilados y a las jubiladas o las jubilaciones, digamos, de hambre, ¿no? O sea, es una de las deudas de la democracia que tienen que ver con la perpetuación de condiciones de desigualdad que hoy hacen que hacen que los jubilados, digamos, tengan que estar demandando jubilaciones dignas desde hace años. Eso, digamos, es parte de una hipótesis que en la película se desarrolla y también de una conclusión que en la película se manifiesta en relación justamente a las deudas de la democracia y en relación a la necesidad de analizar todo lo que se hizo antes para ver justamente las cosas que faltaron y en relación a las cosas que faltaron, bueno, pensar alternativas que contemplen obviamente niveles de igualdad que evidentemente hasta ahora no hemos conquistado. Natalia, ¿qué fue lo más sorprendente que te encontraste mientras realizabas esta investigación para el documental? Bueno, muchas cosas, los niveles de maltrato mediático, obviamente yo soy contemporánea, digamos, de Norma Pla, era militante estudiantil en esa época y la conocí en ese contexto, entonces hay muchas cosas de Norma Pla que yo recordaba y que volví a ver en el archivo, pero dentro de eso sí fue como un ejercicio de memoria que también intentamos hacer en el documental, de bueno, ir y recuperar cómo se han dado todas esas luchas de resistencia que después conducen al 2001, que a veces aparece como un punto cero de la política, como si todo hubiera empezado ahí y antes de eso no hubiera habido nada, y que cuando vos empezás a trabajar el archivo te encontrás cómo ese 2001 se fue construyendo con un montón de puebladas y cortes de ruta que coparon todas las rutas del país, ¿no? Los fogoneros, los piqueteros, cómo piqueteros era una palabra utilizada para estigmatizar al movimiento popular por parte de los medios y que después las mismas personas manifestaron, recuperan y la convierten en una palabra afirmativa, ¿no? Y todo eso es impactante porque también vas viendo ahí todo lo que hemos construido en todo este tiempo, la necesidad de ponerlo en valor, de traerlo al presente, de recordarlo, de tenerlo como bagaje, como experiencia acumulada. Y bueno, ahí también se va viendo todo lo que la represión avanzó, cómo avanza una policía que empieza con camisa y termina como un Robocop, una valla que hoy se usa en los recitales, cómo va creciendo, en qué momento se empiezan a crecer esas vallas, cuando se empieza a vallar la Casa Rosada, digamos, aparecen un montón de elementos ahí que son muy interesantes para reflexionar en este presente en términos, otra vez, de la deuda que tenemos. Eso creo que fue una de las cosas más interesantes y digo, aun cuando hoy la represión está mucho más armada en sentido literal, bueno, también encontramos que los 90 eran mucho más picantes y que los niveles de resistencia eran muy fuertes. Entonces, creo que también ahí hay mucho que revisar en términos de pensar este presente y cómo nos movemos en este presente. ¿Sentís que en base a todo lo que investigaste y por lo que recién dijiste, los 90 eran más picantes, ese paralelismo, ¿por qué lo llegas a hacer?
Bueno, porque nosotros hicimos un ejercicio de memoria con este documental y vamos recorriendo no solamente la lucha de Norma Pla, sino las luchas que fueron surgiendo en el contexto que Norma Pla, en el contexto en el cual Norma Pla se desenvolvía. O sea, en 1993 se produce el Santiagazo, que fue una de las primeras puebladas que duró días donde en toda la provincia y sobre todo en la capital cientos y miles de personas salieron a la calle e incendiaron un montón de espacios públicos, reclamaron porque no docentes, jubilados ocupando las calles. También habían sido en esa época las protestas en Tierra del Fuego contra los despidos de senadora Grundig, habían asesinado en las protestas a Víctor Choque. Estoy hablando de la primera mitad de la década de los 90, cuando parecía que no pasaba nada, que el consenso neoliberal lo era todo. Bueno, en distintos puntos del país la gente empezaba a hartarse, empezaba a cansarse, y la verdad que ahí está ese ejercicio de memoria que te va mostrando a Norma Pla, al movimiento estudiantil, a los trabajadores despedidos de YPF en las provincias del norte y del sur del país, Cutralcó, Plaza Winkle, cómo se va avanzando en un proceso de resistencia que va creciendo y que en la segunda mitad de los 90 lo conocemos más como el surgimiento del movimiento piquetero, la corte de ruta como método de protesta para sectores muy amplios de la población que no tenían ningún otro repertorio de protesta, pues no podían hacer paro porque no tenían trabajo, entonces ocupaban las rutas para que se vean. Y me parece que en toda esa historia larga que lleva al 2001, bueno, hay mucho elemento para pensar y para reflexionar, porque a veces lo que me parece es que se toma el 2001 como un punto de inicio, ¿no? Como si hubiera surgido una especie de momento, digamos, sin pasado, ¿no? Y a partir del 2001 todo cambió. Bueno, no, para llegar al 2001 pasaron un montón de cosas y creo que es necesario revisarlas, de la misma manera que en los 90 revisábamos qué era lo que había pasado en los 70, qué era lo que había pasado en los 80, bueno, hoy también hay que revisar qué era lo que pasaba en los 90 a nivel de la base social. ¿La resistencia era la más fuerte que lo que es ahora? Era distinta, eran otros niveles de resistencia, y por eso te digo, o sea, como lo que te planteaba al principio, que hay paralelismos, hay diferencias, y hay que hacer un análisis mucho más finito, digamos, o sea, no podemos decir, bueno, esto es de vuelta a los 90, recargado. Claro. Sí, bueno, en un punto sí, ¿no? Pero en otro punto no, o sea, tenés diferencias que son importantes. Menem venía a ser gobernador, había asumido la presidencia mintiendo, diciendo que iba a ser la revolución productiva y por eso lo habían votado. Había una oposición completamente diferente a la que hay ahora, entonces hay un montón de elementos que tienen que ver también cómo se comportaba la clase política y cómo se comportaba la base social. A su vez había una discusión muy fuerte sobre la representación que se venía dando. Las elecciones previas al 2001 habían tenido un ausentismo muy grande, pero fue un proceso que se fue dando en 10 años del gobierno de Menem, en el cual cerró el Pacto de Olivos en el 94 y se cambió la Constitución para habilitar la reelección, y después los pocos años del gobierno de la Rúa, que se tiene que ir en helicóptero. Entonces es un proceso mucho más largo que el que podemos utilizar para comparar ahora en un año y medio de gobierno de Milei. Claro, es muy distinto lo que, o sea, digo, a dónde hay que llegar. Tal vez por ahí la sensación, y insisto, es una sensación a gran escala, es en ese momento por ahí la salida estaba siendo colectiva y nosotros sabemos que la salida tiene que ser colectiva, y hoy por ahí se está viendo más una salida de supervivencia individual, pero digo, insisto, es una lectura tal vez mía en particular. Sí, mira, puede ser, yo te digo, en un plano creo que esta película es oportuna, no solamente por detrás de la figura de Norma Pla, sino porque permite dialogar con esas personas desencantadas de la política que compran el discurso anticasta de Milei y lo acompañan y lo votan. Porque Norma Pla también está desencantada de la clase política. Y también dice la política son todos corruptos. Ahora, ella dice claramente
cuando habla con Cavallo le dice: ministro, si usted lo presionan de afuera, nosotros como pueblo lo vamos a defender. O sea, usted tiene la misma sangre que tenemos nosotros. Si usted elige el camino de acompañar nuestro reclamo, atender nuestro reclamo, nos va a tener a su lado. Le dice eso. Norma Pla dice: la salida es no hay que pagarle al FMI, la salida es una salida de una salida, digamos, ella dice claramente, del gobierno de los trabajadores. O sea, entonces estás hablando de una misma sensación de discusión con una clase política que en ese momento de los 90 no te representaba, que marida con el planteo anticasta de Milei, pero la salida es completamente diferente. Y me parece que en ese punto se puede hacer creo que la película amerita o facilita o aporta, digamos, niveles de reflexión sobre esta cuestión de la representación. Después me parece que hay un problema mucho más grande, que la película obviamente es un recorte de 74 minutos que no puede abordar todo, pero que tiene que ver con las lecturas que hacemos de qué pasó en el 2001, qué es lo que pasó después, qué significaba el que se vayan todos, qué significó la recomposición de la hegemonía, si vos querés, pero también qué roles cumplieron determinadas posiciones dentro del movimiento popular, que es un debate que me parece que en algún momento nos tenemos que dar. Digo, había muchos compañeros y compañeras que hacían énfasis en que el 2001 era un movimiento espontáneo, que no tenía ninguna conducción y que tenía que ser así, que tenía que ser toda una cuestión muy autónoma. Y bueno, también ahí hay que discutir, porque después desde arriba rápidamente eso se reorganizó de otro modo. Entonces creo que, digo, si te sigo el punto de lo que vos me estás preguntando, bueno, se habilitan muchas discusiones que indudablemente es interesante dar, y que en un punto con cierto revival, digamos, de los 90 que tenés en la serie Menem y en otros materiales de la industria cultural que circulan, bueno, también te habilitan a reconocerlos, a pensar, y que ojalá que esta película aporte a darlos también. Natalia, te agradecemos muchísimo por esta comunicación. Nos gustaría que nos digas o nos cuentes dónde más vamos a poder tener acceso a la película, al documental. Bueno, tenemos las próximas 4 funciones, son en el Palacio del Victorial, que está en San Telmo, es una sala hermosa, está en Piedra 720, las entradas se consiguen por Passline, ponen Norma también, enseguida les sale Passline y salen las entradas. Si no, nos pueden encontrar en las redes de la película, que es @NormaPla la película en Instagram, y también en la página web normaplalaPelícula.com.ar. Ahí está toda la información de las futuras funciones. Estas en el Victorial son del miércoles 27 al sábado 30. Después tenemos 2 funciones en Humahuaca, en el barrio de Almagro, que también pueden encontrar las entradas en Alternativa Teatral el 4 y el 18 de octubre, y así vamos sumando, porque la realidad es que nos está escribiendo muchísima gente para mostrar la película, y además estamos en pleno proceso de contacto, digamos, con el Inca para poder proyectar la película en todos los espacios Inca del país, que esperamos que eso rápidamente lo podamos resolver. Excelente, Natalia, te agradecemos muchísimo esta comunicación. Dale, gracias por llamarme, y bueno, queda pendiente seguir comentando varias de las aristas de las cosas que charlamos recién. Te mando un abrazo. Un abrazo grande. Natalia Vinelli, realizadora, productora, comunicadora social y periodista, fundadora de Barricada TV y directora de Norma también. Pueden entrar igualmente a www.normaplalapelícula.com.ar/aporte y pueden hacer su aporte, por más que no puedan ir a ver la película, para colaborar con la recaudación de toda esta producción que llevaron adelante.